Antes de mi experiencia, no estaba segura de lo que podría esperarnos tras la muerte, pero cuando volví, sentí esta imperiosa necesidad de contarles a todos lo que había allí, lo que nos espera a todos, en ese otro lado, luego de la vida o de la muerte. Por eso es que comencé a hablar de ello de inmediato. Les decía a los médicos que simplemente se limitaran a hacer su trabajo y que me dejaran ocuparme de mi curación, porque ellos me daban pronósticos muy malos y yo sabía que en realidad lograría sanar, tal como luego ocurrió. Ellos no paraban de decirme que nunca más iba a poder andar normalmente, y yo me sentía y aún me siento impelida a contar mi experiencia y a ayudar a los demás a través de ella. Algunas veces hay personas que creo que no entienden nada de lo que digo, y creo que es algo normal, y es algo que me hace alejarme de los demás e incluso a veces de mí misma, y me retraigo hacia lo más interno de mi ser. Pero también luego comprendo que no todos estamos preparados para entender este tipo de cosas y unirlas a nuestras vidas. No creo que debiera profundizar en mi accidente, pero diré que mi coche había dado varias vueltas campana, aterrizó sobre mí aplastándome la cadera izquierda, la cual se dañó en más de 70 trozos. También tuve fracturas de costillas. Las costillas izquierdas salieron por mi espalda perforando el pulmón izquierdo, así que fue una terrible situación en verdad. Pero a pesar de todo esto, cuando conseguí al fin volver a abrir mis ojos luego de la experiencia, mis ojos llenos de sangre, cuando esto último ocurrió, cuando volví a tener el poder de control de mi cuerpo y abrí mis ojos, todo había cambiado para mí de forma muy profunda. Había vuelto con la experiencia que desde entonces cambió todo lo que puedo entender de mi vida y de todo lo que existe en forma general. Entonces estaba conduciendo mi auto, que estaba en malas condiciones, y en cierto punto perdí el control. El coche entonces dio varias vueltas de campana y se deslizó por un terraplén inclinado, describiendo una larga diagonal, y fue entonces cuando tuve una pequeña primera experiencia espiritual que creo que anunciaba todo lo que estaba por venir. De una manera totalmente inesperada para mí, tuve una clara sensación, una certeza de que en esos primeros momentos, en ese ocurrir del accidente, mi difunto padre estaba allí conmigo, sujetándome la cabeza mientras yo básicamente era sacudida como si fuera una pequeña moneda dentro de una caja. Lo siguiente que supe fue que estaba volando, en sueños. Eso es lo que pensé en un primer momento. Sentía que podía volar tan bien, porque yo siempre he tenido estos sueños de volar, pero este era muy diferente porque en este caso podía seguir volando incluso mientras pensaba que estaba volando. Normalmente en esta clase de sueños, cuando entiendo que estoy volando y que esto no es posible, casi siempre comienzo a caer o a descender hasta el suelo. Pero en este caso lo estaba disfrutando mucho porque no bajé ni aterricé cuando me puse a analizar el vuelo. Simplemente podía seguir volando libremente. Y cuando traté de volar más alto, lo logré, pero
En cierto momento quise intentar avanzar, seguir hacia arriba, y fue allí cuando algo cambió. La velocidad de mi vuelo comenzó a descender, y cuando intenté bajar de allí, no pude hacerlo. Luego quise detener mi subida, pero me di cuenta de que ya había perdido el control de mi viaje y que estaba siendo dulcemente elevada hacia arriba. Fue entonces cuando, en ese breve lapso de tiempo, volví a tomar conciencia de que había tenido el accidente, de todo lo que había ocurrido, y entonces se me ocurrió que en realidad algo estaba pasando, que no estaba soñando. Comencé a mirar a mi alrededor y podía ver, recuerdo, las copas de los pinos. Yo estaba ya a una gran altura, podía percibir de una forma muy intensa el espacio que había entre mi persona y la hierba allí abajo y el camino. También recuerdo alzar mi vista al cielo y ver que todo estaba muy nítido. Podía ver mucho mejor que con mis gafas. También recuerdo sentir el aire frío del mes de abril sobre mi cuerpo y el calor del sol matinal y la forma en que calentaba el aire frío de la mañana. Pero no tenía mi cuerpo y sin embargo podía percibir estas cosas de forma absolutamente normal. Fue en ese momento cuando miré hacia abajo. Allí vi mi coche volcado y mi cabeza como saliendo por debajo de él. El coche estaba atravesado sobre mí y mi cabeza emergía de la ventana rota del lado del conductor. Y entonces pensé que si mi cuerpo estaba allí abajo, ¿qué era entonces lo que estaba aquí arriba? ¿Qué era yo? ¿Cómo podía estar lejos de mi propio cuerpo? Y giré con mi cuerpo espiritual. Me di la vuelta y miré hacia arriba. Lo que vi allí no podría describirlo como suelen hacerse en estos casos, como una especie de túnel. En realidad lo que yo veía era algo que podría describir como un vórtice. Recuerdo que en el cielo había algo como un agujero rodeado de lo que parecían ser nubes y relámpagos de luz como plasma, y recuerdo que dentro de este increíble agujero en el cielo podía ver estrellas, pero no de las que se ven, por ejemplo, aquí en la noche en el exterior de nuestra atmósfera, sino que en realidad era más bien como esas imágenes que representan el centro del universo. Era algo similar a una galaxia dando vueltas alrededor de una luz mucho más brillante que uno no podría ni siquiera imaginar si no tienes la oportunidad de verla. Esta luz la percibí muy claramente como la fuente de todas las cosas, el origen, y justo por fuera del agujero podía ver unas esferas luminosas, las cuales entraban y salían de ese agujero. Ellas tenían diferentes luminosidades, colores, diferentes formas, y todo esto fue inmensamente poderoso en mi interior. Recuerdo bajar mi mirada y decir, o más bien pensar, oh, Dios mío, en realidad existes. Podría decir hasta que me incliné o me acurruqué como pude, comprendiendo que había sido una total ignorante. Aquí podría hablar algunos pequeños detalles de mí que creo que son importantes y que tal vez tengan relación con esta oportunidad de haber podido vivir esta maravillosa experiencia. Siempre tuve ciertas particularidades. Por ejemplo, recuerdo que desde mi nacimiento yo sabía perfectamente que Dios existía, a pesar de que uno luego crece y la mente cambia.
En mis primeros tiempos de vida tenía incluso la costumbre de jugar con él a un juego cuando era muy pequeña, justo antes de irme a dormir. Lo que hacía era preguntarle a él cómo de grande era el universo. Y entonces cerraba mis ojos y de alguna manera comenzaban a llegarme hermosas e increíbles imágenes. Cerraba mis ojos y viajaba tan lejos como podía antes de quedarme dormida. Recuerdo viajar muy lejos y comprender que el universo no tenía fin, y siendo una pequeña niña eso superaba un poco mi entendimiento. Desde mi infancia he estado dotada además de cierta facilidad en mi comprensión mental de muchas cosas. Por ejemplo, siempre estuve por sobre la media en matemáticas y he tenido elevados niveles de comprensión. A la edad de 6 años efectuaba largas divisiones y he tenido sueños premonitorios desde que empecé a hablar. Recuerdo a los 8 años soñar con la muerte de mi familia. Esto fue algo que también marcó mi vida porque comprendí que había cosas que no podría entender nunca. En mi sueño ellos morían en un accidente mientras viajaban a Nevada, y luego de mi sueño yo se los dije y no me escucharon. Todos los adultos a los que conocía me dijeron que solo era un sueño, y en realidad yo quise creerles porque no quería que mis padres murieran. Pero lamentablemente para mí, cuando su avión se estrelló, quedé devastada psíquica y emocionalmente, por no mencionar espiritualmente. Pensé que Dios era cruel dándome esos sueños, pero ningún poder sobre los acontecimientos, y sumado a eso sentía que ya no podía descifrar la realidad tan claramente y pedía que aquellas cosas cesaran. Tuve varias experiencias fenoménicas entre esa edad y mi accidente, y entre tanto pasé por una serie de acontecimientos los cuales fueron muy traumáticos, separaciones y horribles pruebas que ningún niño debería afrontar. Esto me hizo olvidar por largo tiempo y hasta el día de mi accidente a Dios y a mi conexión con Él. Comencé a ir de fiesta, a hacerme daño a mí misma y a otros a través de mis actos, a llevar una vida en la cual buscaba ser feliz, pero de maneras equivocadas, alejada de mi alma. Pero afortunadamente todo cambió cuando mi experiencia volvió a ponerme en el lugar en el cual debía estar. Sigo entonces con mi experiencia. Recuerdo que mientras estaba así postrada, acurrucada por este sentimiento abrumador de la presencia de Dios y de volver a ser consciente que Él estaba ahí y que nunca había dejado de estarlo, se me mostró una revisión de mi vida desde la perspectiva de Dios. Esto era la verdad de mi vida. Se me mostró claramente cada vez que yo había tenido comportamientos egoístas, tomando partido solo por mis propios intereses. Se me mostró cada vez que había sembrado la discordia o había manipulado algo o a alguien en provecho propio. Sentí entonces ese dolor multiplicado varias veces. Era como si un rayo en mi plexo solar entrara clavándose de manera dolorosa, y era algo que dolía tanto que quedé consumida por esta especie de gran rayo que se clavó dentro de mi pecho, y sentía como si toda mi fuerza se hubiese quedado en nada. Aún con todo esto, creo que puedo decir que no soy una mala persona. No puedo imaginarme entonces cómo sería
si hubiese sido violenta o hubiera cometido cosas realmente graves contra mis semejantes. Supongo que en ese caso una revisión como esta de la vida sería casi como un infierno. Y en ese momento ocurrió lo impensado. Un ser hecho de luz vino a mi lado. Yo no he tenido una educación religiosa, ni he sido bautizada tampoco, y este ser no era, por ejemplo, el Cristo que vemos en las pinturas o en las imágenes. No era un Cristo como el que hablan los evangelistas, tampoco era el Cristo de América, ni ninguna otra representación con la que me haya topado alguna vez. En realidad, este ser era algo tan puro, tan benevolente y tan sin prejuicios, que apenas podía comprender el nivel de compasión que este ser albergaba en esa pequeña pero brillante luz que lo conformaba. Hizo algo maravilloso. Él me tocó mi pecho y tomó ese dolor que se había incrustado en mí y que describí como una especie de rayo de luz. Él simplemente tocó mi pecho y quitó esta especie de pequeño rayo y me dijo: voy a tomar esto para mí. Esto es para mí. Entonces me quitó ese rayo doloroso y creo que a duras penas fui y soy capaz de comprender este increíble amor. Él básicamente tomó mi dolor y lo incorporó en él para quitarlo. Su luz incluso pareció ensombrecerse por un instante hasta que el rayo desapareció. Y entonces dijo: estás perdonada. Eras carne, y con la carne van las cosas de la carne, van también las cosas de la mente, el instinto, el deseo, lo mecánico, el ego y todo lo que nos sirve. Ser carne es pecar, pero es la naturaleza del ser. No hay ninguna culpa en ser humano. Esto me hizo relajarme de un modo que nunca más he vuelto a sentir. Fue entonces cuando comprendí que este ser, Él, era quien identificamos, sí, como Cristo, tal vez de forma muy limitada. Él formaba parte de la gran luz, esa luz que había visto en esa abertura en el cielo y que sentí que era la fuente de todo. Y en cierto modo Él era un custodio de nuestro planeta. Podía sentir esto. Esto era algo así como si se le hubiese asignado. A Él le correspondía regirlo, velar por Él, guiarlo, amarlo, protegerlo, criarlo. Sin embargo, este ser era mucho más de lo que podía percibir en ese momento. Esto era claro para mí. Él era algo mucho más grande de lo que se me estaba mostrando, y por entonces no podía comprender más que esto. Simplemente me di cuenta de ello, y esto me generó una exaltación muy grande, a tal punto que, al entender que estaba frente a algo tan grande, comencé a hacer preguntas como si fuera una niña pequeña. Esto puede sonar gracioso, pero lo que hice es preguntar y preguntar. Y los extraterrestres y los universos paralelos, la vida en otros planetas, los ovnis, etcétera, etcétera, etcétera. Fue entonces cuando percibí una gran pero muy tranquila risita divertida llegando hasta mí y algo como una caricia en mi cabeza, luego de lo cual sentí como si algo hubiera fluido dentro de mí, desde mi cabeza.
desde lo alto de mi cabeza. Esto se sentía como una corriente gigante, y cuando mi cabeza estuvo metida dentro de ella, solo puedo decir que tuve una expansión de todo lo que comprendía, a pesar de que ahora no puedo comprender esto. Simplemente pude entender claramente en qué consistía la realidad. Pude ver incluso imágenes, veía el principio del principio del principio de todo y de nada. Vi la integridad del universo que se expandía con lo que entendemos como el Big Bang y luego se retraía, pero luego se expandía nuevamente, casi como una respiración constante a través de incontables márgenes temporales, y tenía la memoria que había en todo el universo. Hasta podría decir que comprendí cosmología, entendía la biología, la espiritualidad, la conciencia, el ser o la existencia misma, y hasta el no ser o la no existencia, la física, las matemáticas. Básicamente sabía todo lo que hay que saber y no saber. Y creo que esto era debido a la conexión con Dios, porque Él es la base de todo, y cuando te conectas con Él, estás en presencia de la totalidad, por lo que la mente se expande y comprende cosas que cuando vuelves al cerebro humano, a la materia, simplemente no puedes manejar y las pierdes, supongo, hasta volver a esa otra vida. Dios es simultáneamente todo lo que puede ser y todo lo que nunca puede ser. Y yo soy humana, así que solo puedo entenderlo en términos humanos. Incluso el mejor de la humanidad sigue siendo un ser humano, y todo será entonces antropomórfico. Todo lo recubrimos con las pequeñas comprensiones que tenemos como seres humanos. Creo que un buen ejemplo sería como si una silla mirara a una mesa y entonces pensara lo extraño que se ve esa silla tan grande y que no tiene respaldo, pero debe ser una silla porque veo sus cuatro patas, y la silla puede que nunca sepa en realidad que es una silla, pero aún así ella seguirá funcionando como lo que es. Puede que nunca se cuestione que es una silla o que mire más allá de su sillidad, y sin embargo seguirá siendo una silla. Creo que puede comprenderse a lo que me refiero. Cuando rondaba los 14 años tal vez, solía preguntarme que si Dios podía hacerlo todo, entonces ¿sería capaz de hacer, por ejemplo, una roca tan pesada que Él no pudiera levantar? Esto es una contradicción, pero es curioso hacerse tal pregunta, y hoy puedo comprender a través de mi experiencia cuál sería la respuesta. La respuesta sería sí y no, simultáneamente, todo a la vez y nada en absoluto. Estamos habituados a que es una cosa o es la otra. Es siempre así para nosotros, porque no entendemos que las cosas puedan generarse de otra forma muy diferente a la de este mundo, y que la contradicción pueda convivir de forma armoniosa en ese otro mundo. Después de esta gran revelación, me di cuenta de que estaba fuera de lugar. Estando con este ser, comprendí de alguna manera que no estaba bien que estuviera aún fuera de mi cuerpo. Recordé que tenía un cuerpo físico y que de no volver a dicho cuerpo, este dejaría de funcionar para siempre, pues sabía que yo era eso que lo hacía progresar en el tiempo y en el espacio, que lo hacía esencialmente un ser vivo. En ese momento entonces di las gracias y pedí perdón por interrumpir esta gran experiencia, pero sentí que debía hacer esto. Expresé
que estaba eternamente agradecida, pero que tenía que volver. Algo me decía que debía asumir completa responsabilidad por lo que había hecho antes en el mundo. Entonces me recompuse rápidamente lo mejor que pude y recuerdo acercarme a un lugar que estaba muy cerca de este ser de luz que bien podríamos definir como Cristo, y después es como si yo hubiera saltado, casi como un salmón que intenta remontar la corriente en contra para regresar a mi cuerpo. En algún punto pude hacerlo y cuando regresé recuerdo entrar por la parte superior de mi cabeza, allí a ese cuerpo dañado, y tuve una sensación muy extraña y muy curiosa. Fue casi al entrar en él como si hubiera sentido una especie de sonido de vacío, como un recipiente hermético que, estando abierto, vuelve a cerrarse. Es como si se hubiera producido una especie de bump muy fuerte, un sonido de cierre hermético, y sentía que ahora que estaba en mi cuerpo, las dos cosas, lo que era un nivel espiritual y lo físico, eran cosas muy diferentes. Meter mi mente nuevamente en el cuerpo fue casi como intentar meter un superordenador dentro de uno de esos muy antiguos de los años 70. Simplemente esto no encajaba. Yo salí un momento incluso de mi cuerpo nuevamente y dejé ir algo de comprensión de todo esto que había aprendido. De alguna forma solté cosas que había adquirido en ese otro lado espiritual para así poder volver rápidamente al interior de mi recipiente y estar más acorde a lo que éste era. Esto no fue un problema en esos momentos porque supe que de todas maneras esa claridad iba a poder volver a encontrarla más tarde cuando terminara mi vida en el cuerpo y que me estaría esperando cuando llegara el momento de volver, pero por ahora tenía un trabajo que hacer y lo sabía, así que volví a entrar al interior de mi cuerpo. Esto fue una experiencia muy extraña porque esto fue casi como entrar en una casa vacía. Puedo contar que se sentía frío, tranquilo, como si estuviera en un gran vacío, casi como entrar en una casa deshabitada en la cual no hay electricidad ni fontanería. Era como una gran casa vacía, abandonada, y tenía incluso la impresión de que hasta podría haber un resonar, un eco del sonido producido por ese vacío. Y al ver que mi cuerpo contenía esta especie de vacío absoluto, casi me entró pánico, pero mi determinación por lo que debía hacer se hizo aún más fuerte. Comencé luego a viajar de alguna manera a través de mi cuerpo. Recuerdo poder ver esto y fue asombroso. Viajé a través de mi médula espinal y llegué hasta mis extremidades. Luego bajé por mi pierna derecha y no hubo ningún problema. Pero curiosamente, al intentar bajar por mi pierna izquierda, no había conexión. No podía acceder a ella. Y esto tuvo lógica porque luego me enteraría de que estaba muy dañada. Recuerdo remontar a través de mis propias vísceras y llegar al interior de mi corazón. Recuerdo rodear mi caja torácica, bajar por mis brazos y luego subir definitivamente a mi cerebro. Fui a lo que creo que era el bulbo raquídeo, o lo que percibí ser el centro de mi cerebro, y casi como un capitán que acciona las maquinarias de un barco, a un nivel espiritual, accioné los interruptores. Es como decir: bueno, cerebro, hagamos funcionar este cuerpo. Le dije a mi corazón que comenzara a bombear y a mi sangre que fluyera,
pero que también se coagulara en mi cadera, porque sabía que estaba dañada. Luego de esto intenté respirar. Recuerdo que con este esfuerzo retomé la conciencia de lo que ocurría con mi cuerpo de una forma más profunda. Escuché mi respiración produciendo un gran silbido, y cuando intenté abrir mis ojos no veía más que un pegote, una lámina de pasta roja y pegajosa de sangre que recubría mis ojos. Parpadeé fuertemente y finalmente pude quitármela. Entonces comencé a tratar de moverme, y esto fue algo un poco impactante para mí, porque al intentar moverme sonó como si fuera un saco de piedras que me sacudió mi columna vertebral y me llevó hasta mi cabeza y mi cerebro. Podía sentir que tenía muchos daños que había que reparar, así que dejé de moverme. Luego mis recuerdos son oír el zumbido de la alarma de la puerta abriéndose, y las llaves del auto todavía seguían en el contacto. Percibía también la radio que seguía funcionando. Esto me resultaba algo espeluznante. Miré a mi alrededor y finalmente vi a un policía cerca de mí. Y también fue algo que me tocó profundo, porque al verlo pude comprobar que él estaba llorando. Cuando vio que lo miré, él dijo: «Creía que estaba usted muerta». Pero yo le contesté: «No se preocupe, acabo de hablar con Dios y todo va a ir bien». Recuerdo que él sostuvo mi mano y yo miré su sombrero. Ya saben, esos sombreros que parecen de vaquero, y le declaré: «Usted es mi héroe». Y él me respondió que yo era su heroína. Le dije que estaba muy cansada, pero él me gritó: «No, hábleme. Debe permanecer despierta. Cuénteme lo que le dijo Dios». Así que esto me mantuvo consciente. Le dije que todo el accidente había sido por mi culpa y pregunté también por mis amigos. Él me contestó que afortunadamente saldrían adelante, y después me contó lo que había ocurrido en profundidad. Recuerdo aún ese ruido de la alarma del auto, de la radio. Todo me aturdía y casi me desmayo, hasta que oí llegar la ambulancia, y el equipo se preparaba para utilizar esas grandes pinzas y una pinza de desencarceración que sirve para cortar el metal y sacar a las víctimas de accidentes. Pero yo protesté porque por alguna razón tenía un mal presentimiento sobre este particular. Sabía que esto podría matarme, por lo que decidí arriesgarme y me incorporé yo misma. Ahí fue cuando comprendí por qué no había podido llegar a un nivel espiritual al entrar a mi cuerpo. A mi pierna izquierda estaba muy dañada y al moverme prácticamente se pulverizó y se retorció, pero pude salir de allí. Luego me instalaron en la parte de atrás de la ambulancia y me hicieron una perfusión intravenosa. Me dieron oxígeno y el policía seguía a mi lado, sosteniéndome la mano, y me dijo que ahora sí podía dormir. Para terminar, hubo una experiencia que tal vez sea difícil de comprender, pero volví a ver a esta maravillosa criatura que comprendemos como Cristo, pero de una forma completamente diferente. Luego de todo el accidente vino la etapa de los monitores cardíacos, las agujas, las radiografías, las máscaras de oxígeno, los ruidos, la sangre, las conversaciones, el dolor. Yo pasé 36 horas en cuidados intensivos, perdiendo y recobrando la conciencia, y me dieron una inyección epidural de morfina, y en esos momentos sí que juraría que había como arañas por todas partes. Esto lógicamente era producto de toda la situación y no era real, pero lo que sin duda había allí eran monjas y un cura. Ellos no paraban de venir a la habitación
y rezar, y el cura incluso me administraba los últimos sacramentos. Esto lo hizo al menos 3 veces mientras esperábamos la llegada de mi madre. Tal era mi estado que pensaban que podía fallecer de un momento al otro. Pero, sin embargo, ¿cómo podía yo saber todo esto? Es difícil de entender. Y es que yo simplemente flotaba por encima de mi cabeza la mayor parte del tiempo en el cual estuve allí en cuidados intensivos, semi-inconsciente. Yo podía observarlo todo, casi como si fuera un circo. Cada vez que empezaban a darme los últimos sacramentos, entonces yo volvía a mi cuerpo y les decía: paren con eso, no estoy todavía muerta. Y esto era algo sorprendente. Mi espíritu sabía que todo iba a estar bien, pero mi cuerpo pensaba de diferente manera. Yo puedo casi comprender que mi cuerpo, como si fuera un ser aparte, entendió varias veces que iba a morir, pero mi espíritu se negó a creer cualquiera de esas absurdidades y simplemente se mantuvo en su puesto. Por esto sé que sobreviví. En cierto momento de tranquilidad abrí mis ojos y aquí comienza lo extraño. Pude ver un crucifijo al otro lado de la habitación y empecé a reír para mí misma, a tener una pequeña charla interior con este ser que había visto en ese otro lado y que también identificaba con quien estaba en ese crucifijo. Y comencé a hablarle y dije: tú no estás ahí arriba, desciende de esa cruz. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué te dejarían ahí arriba? ¿Quieren dejarte ahí arriba? Es tan tonto. Tú eres tonto, baja de esa cruz. Era casi una conversación a modo de gracia, pero justo en ese momento supe que Cristo estaba allí. Estaba hecho de luz y estaba escuchándome. Puedo decir que era tan bello. Ahora pude verlo. Era exactamente como un judío, largos bucles negros y un bello rostro con grandes ojos marrones. Y recuerdo que tenía su mandíbula y su nariz algo prominentes. Él estaba vestido con un traje monacal de tela, ceñido con una cuerda de fibras, nada especial, pero lleno de la luz más brillante que pudiera imaginar alguien. Él sonrió con complicidad conmigo, pero también, por alguna razón, creo que hasta parecía preocupado. No sé por qué razón. Luego lo comprendí. Él quería decirme que las cosas no iban a ser fáciles. Yo exclamé: «Oh, es tan genial, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes hacerlo? Estar aquí, ¿cómo has llegado hasta aquí? Estabas allí, ahora estás aquí. ¿Me has oído? ¿Has oído que te hablaba? Es tan increíble la manera en que puedes hacer eso. Es algo impresionante. Tú eres impresionante. Y ahora, ¿qué debo hacer?». Yo estaba exultante diciendo estas cosas, pero cuando dije «¿Y ahora qué?», él respondió: «Ahora debes vivir la verdad». Yo dije: «Ah, ¿sí? Bueno, es fácil, puedo hacerlo. He hecho lo que has dicho, he dicho la verdad y he asumido mi responsabilidad, así que puedo hacerlo, estoy aquí nuevamente para eso». Y él, con una mirada como si estuviera orgulloso de mí, me dijo: «Lo sé. No será siempre fácil. Podría ser la cosa más difícil que jamás hayas hecho». Y mientras decía esto, él miraba la cruz. Esto fue algo profundo. Y de golpe, todo se volvió muy lógico para mí. Recuerdo que él tocó mi mano y un calor se extendió inmediatamente por mi cuerpo. Yo supe que había sido estabilizada, que mi cuerpo había sido nuevamente reequilibrado.
Luego fui enviada a Minneapolis para someterme a una operación experimental de alta tecnología. Esta iba a ser la primera para un nuevo tipo de procedimiento de reconstrucción ósea, y la iba a realizar el gran doctor Templeman. Y esto me resultó curioso. Templeman significa el hombre del templo. Es gracioso, ¿no? Y es muy coherente. Me quedé allí por 5 semanas más en el hospital y luego salí para ir a una casa de reposo durante los 6 próximos meses que tendría de convalecencia. Solía escribir en mi diario: estar de pie será como estrechar mi corazón, y andar será hacer progresar mi espíritu. Volver a bailar será reivindicar mi alma. 6 meses después pude ponerme de pie y anduve al cabo de 9 meses, y hoy puedo bailar sin sentir dolor. Dios existe. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.